El próximo 1 de octubre asumirá la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, doctora científica de 61 años, tras ganar unas mega elecciones del pasado domingo y por una amplia mayoría. ¿Cuáles serán sus principales desafíos? Lo queremos conversar aquí justamente con Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho gusto. A ver, partamos por los resultados justamente de las elecciones del pasado domingo, donde Sheinbaum logró incluso mejorar las cifras que tiene el actual jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador. Sí, así es, elecciones históricas y triunfo histórico por muchos motivos, principalmente los cuantitativos, ¿sí? 20.708 cargos a elección, 180.000 candidatos y un padrón cercano a los 99 millones de personas a votar, pero también por la afluencia a la votación, que fue cerca del 60%, y en el cual, pues, como tú comentabas, la candidata Claudia Sheinbaum tiene más votos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya había sido uno de los más votados. Y además, Morena y la coalición de Sigamos Haciendo Historia se llevó lo que en México se dice el carro completo, es decir, mayoría en las dos cámaras y la mayoría también de los estados que estaban en disputa durante esta elección. Bueno, justamente tendrá 360 de los 500 diputados, dos tercios de la legislatura nacional, dos tercios de las legislaturas estatales. Recordemos que México es un estado federal. Enorme poder que tendrá ella para gobernar. Así es, mayoría calificada, dos tercios, lo que indica que podrá hacer las reformas constitucionales que desee sin tener que llevar a cabo una amplia negociación con la oposición. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tuvo este resultado finalmente Claudia Sheinbaum? Recordemos que tiene una carrera ligada a la ciencia también, una destacada carrera política. La carrera de Claudia en la política sí ha sido destacada, pero este triunfo indudablemente está ligado a la figura del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que la designó, incluso ya se sabía que era, como se dice en México, la corcholata o lo que sería el delfín en otros lados, es decir, la candidata electa por Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, ha sido muy cercana a los últimos 20 años de Claudia Sheinbaum, ha estado de la mano de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues ha sido un presidente indudablemente muy carismático, hizo tres campañas para la presidencia, finalmente logró llegar después de del tercer intento y recorrió todo México, todos los rincones, los pueblos de México, la gente lo conoce, indudablemente ha sabido leer la molestia los sectores menos favorecidos de México y ha tenido un discurso que les ha llegado a través de la mañanera, estas conferencias que da todos los días, y cerrando pues con una popularidad muy superior a la de otros presidentes, pero incluso con un promedio mayor de aceptación que la mayoría de los presidentes a nivel mundial. Y este es el capital con el que contaba Claudia Sheinbaum. De hecho, su lema de campaña era sigamos haciendo historia, es decir, la continuidad del proyecto transformador de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo siempre presente en la campaña e incluso durante sus conferencias mañaneras y violando algunos de los estatutos de las leyes electorales, apoyando a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Así que ahora ese es uno de los grandes retos, si podrá tener un sello personal y si podrá tener autonomía Para frente a allá, Andrés Manuel López justamente, Obrador. Vanessa, iba mi pregunta. Ella claramente tiene aquí dos caminos, o sea, ser su heredera política o tomar una ruta propia. ¿Qué crees tú que va a ser ella? Indudablemente va a tener que escoger el camino de la continuidad, lo ha dicho, ¿no? Ha sido su bandera de campaña de todos estos proyectos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también bajo los cuestionamientos de su autonomía, de su independencia, del sello propio que estará dispuesta a tener, ha tratado de dar una imagen de ser más progresista que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque hay ahí algunas deudas pendientes con sectores como el feminismo, que el
presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado acercar, al contrario, que ha tenido encuentros muy desafortunados y que de alguna manera, pues también en ese capital que le ha trasladado a Claudia Sheinbaum van esas deudas como la despenalización de la marihuana, ¿no? O justamente mejores leyes y contextos para las mujeres en el cual se quitó las guarderías para los hijos de mujeres trabajadoras, se bajaron los apoyos al cáncer de mama. Entonces, en ese sentido, Claudia Sheinbaum pues ha tratado de sumar algunos proyectos que abonen a los sectores más progresistas de la izquierda, dando ese sello a su nuevo gobierno. Bueno, justamente la presidenta electa hace un año dijo que México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con M de madre y M de mujer. Y para allá va mi pregunta, ¿qué podría significar que por primera vez en 200 años una mujer llegue a la presidencia de México? Sí, es una muy buena noticia, sobre todo que los mexicanos hoy hayan tenido la voluntad de votar por una mujer. Y no solamente por Claudia, sino también por Xóchitl Gálvez, porque Mm. recordemos que el tercer candidato a Movimiento Ciudadano estuvo por debajo de los 10 puntos, del 10%, ¿no? Es decir, que realmente la votación fue una votación que se cargó hacia las dos candidatas punteras y que además esta votación fue importante porque se echó a andar ya en su totalidad la ley de paridad del 2019, entonces tuvimos muchos equilibrios también en el Congreso, en los estados, vamos a tener varias gobernadoras, jefa de gobierno en la Ciudad de México, entonces evidentemente sí la sociedad mexicana ha cambiado. Ahora, las feministas, justamente en esta deuda que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues cuestionan si el que haya llegado una mujer se va a traducir en políticas con perspectiva de género o no, y creo que va a ser uno de los grandes retos y en lo que va a estar mucho más observada Claudia Sheinbaum que cualquier otra de las candidatas. ¿Cuáles son justamente los principales desafíos que tiene por delante la futura presidenta de México? Pensando en lo que estabas comentando, hay cosas que todavía no ha podido llevar adelante Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, el principal no es la unidad del país. Hay, si bien una votación mayoritaria a favor de Claudia Sheinbaum, tiene hoy una buena parte de las clases medias muy enojadas y que por primera vez la clase media se está movilizando y se está articulando, sobre todo en torno al tema de la seguridad, que de los temas pendientes, que son salud, educación, bueno, el prioritario hoy es seguridad. Entonces tendrá que cambiar la estrategia de abrazos y no balazos que de manera transversal ha causado mucha molestia en la población mexicana porque no ha funcionado, ¿no? Ha sido el sexenio más sangriento en la historia de México y también las elecciones más violentas con más de 30 candidatos asesinados y de 720 personas relacionadas con la elección que fueron víctimas de violencia. Entonces, en ese sentido, ofrecer una mayor percepción de seguridad a la ciudadanía, bajar los homicidios, cambiar la estrategia, pero también después de esta elección en la que los ciudadanos se preguntan cuáles son esos candidatos que llegaron, que no fueron asesinados, será aquellos que tienen acuerdos que favorecen al crimen organizado y que por eso tuvieron el camino libre. Entonces, la independencia del gobierno del poder criminal, de estos grupos delincuenciales y de los cárteles, es otro de los puntos más importantes que Claudia tendrá que demostrar. Y por otro lado, bueno, la economía. Es Mm. cierto que los programas sociales fueron fundamentales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las dos y el candidato a la presidencia dijeron que iban a mantener esos programas sociales. Claudia dijo que los va a aumentar, pero la verdad es que la economía mexicana no da para sostener esos programas en el tiempo. Entonces, ¿cómo los va a sostener y cómo los va a aumentar sin endeudar a la economía mexicana? Es otro de los grandes temas que tendrá en este gobierno. Y bueno, evidentemente también la relación con Estados Unidos dependiendo de quién esté en el poder, aunque demócratas y republicanos en la política pura y dura tratan a México igual.
el discurso es mucho más diplomático en los demócratas, pero hay grandes temas que México tendrá que pactar con su nuevo par en Estados Unidos, como es Migración, fentanilo, migración, claro. economía. Bueno, ahí nombrabas, por ejemplo, el tema de la economía, también qué puede hacer ella pensando en medidas que avanzó Andrés Manuel López Obrador, como el sueldo mínimo, que lo subió muchísimo durante su mandato, pero ahí está fuerte el tema de la migración. ¿Fue protagonista en la campaña o no? Pues por primera vez apareció en las campañas, porque no era un tema que México normalmente incluyera o preocupara a la población, más allá de aquello que tiene que ver con la migración hacia Estados Unidos. Pero hoy que ya se empieza a sentir no solo en las ciudades de tránsito, sino también en la capital del país, estas olas migratorias y que han existido una serie de escándalos como el incendio en los centros migratorios y que además se vuelve un tema transversal al crimen organizado. Bueno, Claudia Sheinbaum lo tuvo que mencionar varias veces y evidentemente enfocarlo a un tema de capacitación de las autoridades migratorias, porque se sabe que hoy México es la ruta migrante más peligrosa del mundo y que estos migrantes son víctimas no solo del crimen organizado, sino de las mismas autoridades migratorias que los extorsionan. Así que tiene esta propuesta, va enfocada a capacitar, crear nuevos centros migratorios y a ordenar la migración desde un enfoque que no la criminalice, lo cual, bueno, también es cuestionado por la ciudadanía mexicana porque esta política de brazos abiertos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues llevó justamente a que muchos migrantes se estén quedando en territorio nacional, pero se están quedando en circunstancias que no abonan a su calidad de vida. Claro. Vanessa, si uno mira a la región, uno puede ver los liderazgos que han ido apareciendo, tomando cada vez más fuerza. Argentina, Javier Milei, Nayib Bukele en El Salvador, pero ¿puede ser Claudia Sheinbaum una suerte de luz para la izquierda para reformular y reafirmar su posicionamiento regional? En algún momento, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, que las izquierdas latinoamericanas estaban muy debilitadas, parecía oxígeno a estas izquierdas, lo fue, pero siempre a México se le ha reclamado desde la región una especie de liderazgo que México no ha querido asumir, quizá por su cercanía con Estados Unidos. Tiene el discurso, la asume a través de la presidencia que tuvo en la CELAC, pero más allá de este discurso de hermandad con América Latina, creo que Claudia va a seguir en el pragmatismo de la política bilateral con Estados Unidos, dándole una prioridad, porque además es cierto, la izquierda mexicana es sui generis, es muy complejo desde otros países entender que las alianzas en México, por ejemplo, el Frente Amplio, está el PRD, que es lo más que hay hacia la izquierda, y está el PRI, y está el PAN, que es nuestro partido como de ultraderecha para muchos, y es igual Morena, está conformado por diversos sectores, entonces no son izquierdas tan ortodoxas como para tomar un liderazgo, y sobre todo en la región donde no tenemos economías complementarias y donde tenemos una relación muy compleja que existe y que exige gran parte de la energía de la política exterior en México, como lo es Estados Unidos. Justamente leía una entrevista que dio el canciller de AMLO, Marcelo Ebrard, donde él comentaba que Boric va a ser un referente de la nueva generación progresista de América Latina. Y ahí pensando en la pregunta anterior que te hacía respecto al papel de Claudia Sheinbaum y acá de Gabriel Boric. Sí, indudablemente, bueno, Gabriel Boric hoy por su edad, por el tipo de medidas que está tomando, a pesar de que de pronto se va al centro y luego regresa hacia una ala mucho más radical, se ha convertido en un gran referente de las izquierdas progresistas y en ese sentido, bueno, Claudia va si la queremos situar, ¿no? Dentro de este espectro, a tender hacia ese sistema progresista de estas nuevas izquierdas, aunque también hay que recordarlo, ¿no? En su toma de posesión estuvo en su
estos días, en que el día que ganó, quien la estaba acompañando era Evo Morales, ¿no? Entonces yo Mm. creo que tenemos que esperar un poco a ver hacia dónde va a ir esa relación con las izquierdas latinoamericanas, que si bien en términos de propuesta irá hacia el progresismo, creo que va a seguir guardando una estrecha relación, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Cuba, por ejemplo, ¿no? Y con otros países que están en una esfera diferente al progresismo en la región. Terminan 6 años de Andrés Manuel López Obrador, vienen otros 6 años justamente con Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué lectura haces del papel que ha tenido en este tiempo? Sí, creo que la oposición está desdibujada desde hace 6 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Incluso varios de los partidos que están en la alianza opositora obtuvieron menos votos que un partido relativamente nuevo como es Movimiento Ciudadano, que fue el tercer candidato en disputa. El PRD incluso hoy, después de haber sido un referente de la izquierda, está a punto de perder el registro y no han logrado encontrar un liderazgo carismático, no han logrado tener un discurso que permee en las diferentes esferas de la sociedad mexicana, que sí ve en ese pasado del PRI y del PAN gran parte de la problemática actual del país en términos de economía, de sociedad. Así que creo que estos 6 años van a ser un buen momento de reflexión, pero sobre todo que debe de mover eh, hacia un replanteamiento y hacia una nueva articulación de la oposición mexicana que está muy fragmentada, que además va a ser minoría en el Congreso y que además goza de gran parte del desprecio de las clases mexicanas, porque además el presidente Andrés Manuel López Obrador durante todo su sexenio y sus mañaneras le ha recordado a la sociedad mexicana, ¿no?, los errores del PAN y del PRI en el pasado. Tendrá la oposición un tremendo desafío para ver cómo se rearma en estos próximos 6 años. Vanessa, queremos darte las gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, que estén muy bien. Igualmente, y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com.